Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La noticia política de las últimas horas es el anuncio del presidente del Senado, Roy Barreras, quien reveló que en junio del año entrante se va del Congreso, exactamente en julio, para concentrarse en el tratamiento médico al que es sometido por el cáncer que padece. Obviamente esta decisión tiene implicaciones, pues Barreras es clave para la coalición de gobierno que tiene como objetivo la aprobación de varios proyectos y reformas claves para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues nuestro compañero José Miguel Polanco habló con el senador Barreras sobre su retiro del Congreso y lo que viene para él y para el gobierno luego de que dé un paso al costado. Esto le dijo desde Bruselas. Presidente, el día de ayer pues se conoció públicamente la posibilidad de que usted deje el cargo como presidente porque ya termina el ciclo, pero también como senador de la República. Ha dicho que porque quiere pues dedicarse a otras cosas teniendo en cuenta pues su salud. ¿Por qué ha tomado esta decisión? Bueno, lo primero es que lo que quiero realmente es cumplir con el mandato popular, con el propósito del gobierno del cambio del presidente Petro y sacar adelante, si Dios quiere, todas las reformas sociales, que son el paquete más importante del próximo semestre. Depende, por supuesto, de las condiciones físicas y el tratamiento al que estoy sometido, que si Dios quiere saldrá bien, pero me parece necesario informar hasta cuándo puedo estar al frente de esta tarea de las reformas. Espero poder hacerlo hasta julio. Yo tengo una semana de descanso, que es esta semana entre la radioterapia y el inicio de la quimioterapia endovenosa, que es la segunda fase de tratamiento, que dura 4 meses. Esa fase termina en abril. Si todo sale bien, como estoy seguro, como espero que ocurra, pues entonces podrá haber una remisión total de este problema de salud y podré mantenerme en pie hasta julio cumpliendo con la tarea. Si no es suficiente la quimioterapia, debo informar que en abril tendría que someterme a una cirugía que es incapacitante y entonces tendría que adelantar mi retiro para abril. Pero en todo caso, dependiendo de las condiciones de salud, espero poder cumplirle a los colombianos y al presidente Petro en la tarea de sacar adelante un paquete de reformas que no es menor, son todas las reformas sociales del presidente. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la ley de sometimiento de las bandas criminales, que es muy importante, y la segunda vuelta de las reformas constitucionales, que son la Jurisdicción Especial Agraria, desarrollo del Acuerdo de Paz, punto 1 del acuerdo, y la reforma política, punto 2 del Acuerdo de Paz, para limpiar la política del clientelismo y la compra y venta de votos. Si logramos sacar ese paquete en el segundo semestre, como hemos logrado hacerlo en el primer semestre con Escazú, con la paz total, con la reforma tributaria, con el Ministerio de la Igualdad, que se aprobó ayer, habremos cumplido con las reformas que son el cambio. Entonces, ¿qué viene después de su retiro? Usted pues ha hablado de que quiere dedicarse a la familia, obviamente. Usted muy poco ha tocado este tema, porque yo me imagino que pues la familia está con usted siempre, muy pegado, muy acompañándolo. Pero se ha especulado que usted de pronto podría irse a una embajada en Portugal, que quiere usted escribir. Bueno, yo creo que ninguna persona, ningún compatriota debería esperar a tener un diagnóstico médico para mirarse al espejo esta mañana y preguntarse, a ver, en los años que te queden de vida, ojalá sean muchos, ¿qué vale la pena hacer? Y la primera respuesta será la familia, los hijitos, los nietos, quienes los tenemos. Esa es la prioridad absoluta. Y lo segundo, después de la familia, es qué es lo que le da propósito a tu vida. La vida tiene que tener un propósito para que valga la pena por ella. Y por supuesto, yo tengo un entusiasmo enorme con el propósito de la paz total, de tratar de parar las violencias. Hay muchísima gente, pero muchísima gente que tiene problemas mayores que el mío. Hay gente que tiene problemas de salud mucho más serios y que requieren un sistema de salud pública más equitativo, más fuerte, más preventivo. Y la gente que muere en la violencia. Y la gente que muere, por ejemplo, en accidentes de tránsito, son 8.000 personas al año inocentes que pierden la vida. Y hay que adelantar, ahí tenemos un proyecto de seguridad vial en camino para fortalecer esta prevención de la accidentalidad, para disminuir la velocidad, que es la que mata en las ciudades, para garantizar que no nos vendan y nos importen vehículos de mala calidad, que no tengan cinturones de seguridad, que no tengan frenos ABS, en fin. Siempre hay tareas que permiten ayudar a los demás a salvar vidas y a que Colombia sea un país más tranquilo y en paz y más justo. Ese propósito me hace levantar todos los días, solo que tengo la responsabilidad de contarle a los colombianos pues cuáles son las condiciones de salud que me permitan seguir adelante. Si Dios quiere, vamos a estar en pie durante todo este tiempo, ayudando a sacar las reformas del presidente y en julio, si Dios quiere, podré retirarme, es mi propósito del Congreso. No hay una especulación en el tema de irse a escribir. Yo quiero escribir,
y quiero hacerlo en Portugal. Y por supuesto, ese es un deseo que no dependerá de mí, sino de las condiciones de salud y de que podamos haber cumplido con las reformas antes de julio. Si todas las reformas están aprobadas, entonces yo creo que habremos podido ser útiles y podremos dar un paso al costado. Hay vida, por supuesto, más allá de la política. ¿Cómo recibió esta noticia la familia primero que todo, pero también el pacto histórico? Bueno, no, la familia feliz, la familia quiere que me retire ya, la familia quiere que me retire hace rato. Y por supuesto yo los entiendo, ha sido un apoyo muy amoroso en estos días. Y por supuesto, digamos que es el principal motivo de felicidad. La política, aquí entre nos y para los miles de televidentes de Caracol, pues no es una actividad grata, no es una actividad que genere felicidad, genera compromiso, genera obligaciones, genera la satisfacción de trabajar todos los días, que hay gente que necesita que saquemos adelante las reformas del cambio, pero pues tranquilidad no genera. En cambio, el retiro, la familia, escribir, sí es un escenario de tranquilidad ideal. De manera que el pacto es un proyecto político, el pacto es un proyecto que tiene un montón de liderazgos valiosos. Ahí hay líderes, lideresas, luchadores populares, ambientalistas, defensores de derechos humanos, gente muy capaz. Nadie es indispensable porque es un proyecto político, no es una organización clientelar. Por eso queremos la lista cerrada en la reforma, para que cada partido tenga significado. El pacto significa el cambio. Con el liderazgo impresionante de Gustavo Petro, la verdad es que hay que decir con sinceridad que no fue el pacto el que eligió a Petro. Petro nos eligió a nosotros, porque encarnó la propuesta del cambio y jalonó una lista cerrada. Si cada partido tiene significado, puede jalar listas cerradas que le ofrezcan a Colombia una propuesta de cambio, de renovación, de justicia social, de un país más equitativo y sobre todo en paz. Eso es lo que queremos también en la reforma política y vamos a seguir impulsando esto en la medida en que Dios lo permita y el cuerpo aguante. Usted anunció el día de ayer, pues, este posible retiro que se daría en el mes de julio. ¿Usted ya habló con el presidente Gustavo Petro? ¿Se pronunció, le dijo algo, tuvo comunicación con él después de haberse Sí, conocido? claro, por supuesto, él está perfectamente informado de los detalles de mi tratamiento, él confió en mí, el pacto histórico, mis compañeros confiaron en mí. El Senado me eligió presidente del Congreso para sacar adelante las reformas. Los colombianos esperan que hagamos unas reformas consensuadas, sensatas, moderadas, discutidas con tranquilidad, en la que se construya sobre lo construido, en la que no se improvise, en las que no se destruya lo que se ha construido, sino que se avance sobre lo bueno que hay, se corrija lo que hay que corregir. Y esa es una tarea de sensatez y de moderación, pero también de compromiso con el cambio que nosotros asumimos. Usted, pues, prácticamente ha hecho una carrera bastante amplia en la política, ha estado en diferentes gobiernos, impulsando diferentes propuestas. Incluso se habló de la posibilidad de que usted fuera candidato a la presidencia y se especulaba que este retiro en julio también podría dar algunas pistas de su futuro político. ¿Usted aspira a volver a la política después de esta recuperación, después de dedicarle unos meses o años a la familia? Bueno, primero llevo 15 años acompañando el liderazgo del presidente Santos en la construcción de la paz. Esa ha sido mi militancia permanente, lo ha acompañado a él en su trayecto. Yo no soy un santista vergonzante, creo en ese modelo liberal socialdemócrata apuntándole a la paz. Finalmente, no es poca cosa tener el privilegio de gozar del afecto de un premio Nobel de Paz. Y yo creo que esa militancia en la paz es la constante y desde donde estemos trabajaremos en eso. Yo creo que yo le hago una pregunta a mis amigos más cercanos que tienen esa osadía de proponer que uno siga en la política. Y les pregunto, ¿quién es el presidente, quién fue de Guatemala o de Honduras en 1942 o en 1960? Nadie se acuerda, pero la gente sabe quién es Miguel Ángel Asturias, sabe quién es Gabriel García Márquez, sabe quién es Saramago. El arte en general y la literatura puede dejar un mensaje y una huella mucho más valioso. Acabo de leer un libro que se lo recomiendo, que es la última saga de Johan Johansson, que se llama El abuelo que volvió para salvar el mundo. Es una crítica absolutamente humorística sobre la situación política global y vale la pena escribir y vale la pena leer y siempre habrá relevo. Ya es hora del relevo generacional, además. Hay muchos liderazgos nuevos que están surgiendo, sobre todo liderazgos populares comprometidos con el cambio y con un gobierno progresista y un programa que tiene que durar 12, 16 años. Y lo advierto, no porque Petro se quiera reelegir,
porque el cambio implica transiciones. La transición energética no se hace en 15 minutos, sino en 15 años. La transición en salud hay que hacerla de manera cuidadosa, sensata, construir los puestos de salud necesarios, recuperar los hospitales públicos, generar en las universidades nuevos espacios de especialidad para médicos familiares, para enfermeras jefes que vayan al terreno. Eso todos los años se llama transición. Lo mismo la transición agraria, que Colombia abandone la política mineroenergética para reemplazarla por agroindustria, por turismo, por servicios, implica una transición importante. Y ese progresismo, ese deseo de que Colombia sea más justa, la reforma laboral, la reforma pensional, no se hace en 15 minutos, ni se hace en un solo periodo. Así que yo espero que haya gobiernos progresistas, gobiernos de corte liberal que respeten los derechos humanos, que respeten también la propiedad privada y que esa línea de gobierno progresista dure 8, 10, 12 años para poder sacar adelante las reformas necesarias. Presidente, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora y por supuesto una pronta recuperación y muchos éxitos allí en la intervención que va a tener el día de mañana. Así será, nos acompaña la fe, que es la mejor energía curativa. Gracias a Dios, a la familia, a ustedes y a todos los mensajes de solidaridad. Vamos para adelante, aquí estamos de pie trabajando. Feliz día para todos. La salida del senador Barreras del Congreso afectará el trámite de proyectos trascendentales para la administración de Gustavo Petro, como las reformas a la salud, la pensional, la reforma laboral, la política, entre otras. Esta noticia podría causar consecuencias en la unidad de la coalición de gobierno, pues para nadie es un secreto que Roy Barreras tiene la experiencia para lidiar con los partidos políticos. Pues para resolver estas y otras dudas hemos invitado a los congresistas Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, y Heráclito Landines, es representante del Pacto Histórico. A los dos, buenas noches y gracias por acompañarnos. Empiezo con el representante Cadavid. Representante, ¿cómo interpreta usted la salida del senador Barreras del Congreso? Buenas noches. María Camila, buenas noches al representante Heráclito y a la audiencia. Lo primero, al referirme sobre el senador Roy Barreras, es respetar tremendamente su situación de salud. Las familias donde hemos tenido esa circunstancia entendemos lo difícil del momento y sobre eso, pues total respeto. Y sí, la salida del senador tiene que ver en parte con su situación de salud, pues no merece sino palabras de respeto cada una de esas decisiones. Por lo demás, en la opción política, yo sí tengo que decir, no es que manejando y relacionándose con los partidos, sino la manera en cómo sabe que desarrolla el Congreso de la República y las coaliciones. Aquí ha quedado claro que han alcanzado unas grandes mayorías. No sabemos cuáles han sido los instrumentos propiamente dichos que han utilizado para alcanzar esos números, pero lo están haciendo. Y yo sí quiero resaltar ante la opinión que el pacto histórico, la coalición del gobierno Petro, lo que antes criticaba y llamaba un régimen de corrupción, hoy pues comparte curules y propósitos y alcanza mayoría junto con quienes antes señalaba, hoy se hacen llamar coalición de gobierno, María Camila. Bueno, ¿y cómo lo ve usted, representante Heráclito? María Camila, buenas noches. Buenas noches, representante Cadavid, a toda la audiencia de Caracol en el país y en el mundo. Creo que Roy Barreras es un hombre que le ha dedicado su vida entera a trabajar por el país y particularmente desde el Congreso de la República. No es solamente ver al Roy Barreras de hoy, 29 de noviembre de 2022, sino a Roy Barreras en su trayectoria por el Congreso de la República y verlo sacar adelante grandes iniciativas, grandes proyectos que le han servido al país, como por ejemplo hacer parte de la negociación, del equipo de negociadores del gobierno en los acuerdos con las FARC en La Habana. Creo que le aportó mucho a esa negociación, creo que le aportó mucho en el trámite de los proyectos de esa agenda legislativa para lograr los acuerdos con las FARC. Y hoy tenemos otra Colombia diferente a la Colombia del 2016 y antes de los acuerdos con las FARC. Creo que le va a hacer falta al gobierno nacional y al Congreso de la República tener la experiencia, la sabiduría y la experticia misma en los trámites legislativos del Congreso. Afortunadamente nos dijo que se va en junio el próximo año, es decir, tendremos a Roy para rato porque va a ayudar a sacar las reformas que va a presentar el gobierno nacional el próximo año, como es la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y el trámite mismo
del Plan Nacional de Desarrollo. Y creo que Roy lo hará desde el Senado con lujo de detalles y ayudará mucho en este proceso de consolidar el proyecto de gobierno de Gustavo Petro. Sí, representante, él precisamente ha hablado de esas metas que tienen estos 6 meses que le quedan al frente del legislativo, pero también, representante Cadavid, ha habido quejas de parte de la oposición, de Cambio Radical y otros sectores por falta de garantías. ¿Cuáles han sido esas faltas de garantías? Así es. Sí, así es. A mí me extraña mucho escuchar al representante Heráclito Landines, a quien respeto mucho, hacer pues toda una semblanza de Roy Barreras desde hace muchos años. Aquí el país ha conocido al Roy político como un hombre que va mutando sus discursos en la medida que van mutando también sus intereses. Vimos al Roy uribista, antes de eso al vargallerista, luego al santista, luego al petrista, y si las condiciones lo permitieran, seguramente otros sismos más, en la medida que sus intereses se vean representados. Así que tampoco vamos ahorita a configurar un prócer, porque aquí todo el país ha conocido además los señalamientos que ha habido sobre sus conductas. 1 y 2, no es solamente el Centro Democrático, como usted muy bien lo ha dicho, María Camila, quienes representamos la oposición tanto en el Senado como en la Cámara, sino también partidos de independencia en voz de senadores como David Luna, quienes reiteradamente han venido presentándole al país la manera atropellada en cómo Roy Barreras, presidente del Senado, está llevando los tiempos y el debate. Entonces no es una experticia, como lo está diciendo propiamente Heráclito Landines, mi colega en la Comisión Primera de la Cámara, sino que también es cómo ha aprendido Roy en estos años a evadir el debate respetuoso. Lo que hizo, por ejemplo, en la implementación de los acuerdos de La Habana no es una experticia, lo que le hicieron fue una burla a la democracia, terminar refrendando un plebiscito con una proposición en el Congreso, cuando habían dicho que la respuesta tenía que ser lo que definiera un plebiscito de una elección de los colombianos. Ahora lo quieren ver como una experticia porque les está funcionando en los propósitos del gobierno, pero lo que ha acostumbrado el senador Roy Barreras es a burlar, a evadir, a entorpecer o a abreviar procesos del Congreso muy a su manera y de una forma muy mañosa, por decirlo. Representante Landines, ustedes dos, los dos están en la Comisión Primera de la Cámara, que cumple la misma función que el Senado, tiene temas constitucionales a cargo. Allí está Roy Barreras y hemos visto cómo él ha sido fundamental no solo en la plenaria, sino también en esa comisión en el Senado. Representante Landines, ¿usted comparte esas críticas? ¿Cree que de pronto él ha propiciado ese debate acelerado de reformas fundamentales? Proyectos que han implicado grandes debates. Por ejemplo, el proyecto de la reforma tributaria fue uno de los proyectos más discutido no solamente en el Congreso de la República, sino en todo el país en su trámite. Se presentó el 8 de agosto, tuvo 7 sesiones en todas las ciudades del país, en las ciudades más grandes, tuvo todas las sesiones en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, y tuvo todas las discusiones necesarias en la plenaria del Senado, igual que la plenaria de la Cámara, donde todos los partidos, donde todos los representantes y todos los senadores que quisieron intervenir, que quisieron presentar proposiciones, las presentaron, las hicieron. Entonces no podemos decir que no hubo garantías, por las que las garantías se tienen para los partidos tanto de la oposición como los independientes, como para los demás partidos de la coalición de gobierno. Posteriormente de esa discusión, perdón, se sometió a votación y ganaron las mayorías, y en tanto que ganaron las mayorías, ese es el escenario mismo de la democracia. Entonces no podemos decir que hubo falta de garantías o que hay falta de garantías en la Comisión Primera de Senado, en la plenaria de Senado, cuando todos los proyectos han tenido todas las participaciones, han tenido todas las discusiones necesarias con participaciones al público, porque todas las transmisiones, todas las discusiones en comisiones y en plenaria se transmiten en vivo y en directo. Y ahí podemos verificar que los partidos de la oposición, los independientes y los partidos de la coalición de gobierno participaron todas las veces que quisieron hacerlo. Igual en el proyecto de paz total, igual en el proyecto de jurisdicción agraria, es decir, igual en el proyecto de reforma política. Lo que ha habido son grandes discusiones y creo que tendríamos que mirar cuáles son las situaciones que el representante Cadavid habla,
que no hay garantías y para evaluarlas. Pero si miramos todas las discusiones que se hicieron, hay participación activa, como lo hace el representante Cadavid en la Comisión Primera de Cámara, activa, y todas las veces que ha querido participar, participa, incluso como ponente en varios proyectos de ley que se han tramitado en esas comisiones. Representante Heráclito, pero esto que usted resalta del presidente Roy Barreras lo hacen, de hecho, desde todos los sectores políticos, su liderazgo, la pues parte fundamental que es para el pacto histórico, me lleva a preguntarle otra cosa, y es ¿quién podría representar ese mismo liderazgo en su bancada? Algunos mencionaban que Gustavo Bolívar, pero que él también se va el próximo año y que prácticamente esa bancada queda huérfana sin Roy Barreras. No, yo creo que pensar que porque se va un parlamentario, un buen parlamentario como Ruiz Barreras, no va a haber otros liderazgos. Surgen nuevos liderazgos, van a haber más liderazgos en la bancada del Senado y hay muchos grandes mujeres y grandes hombres que pueden asumir esos liderazgos que de alguna manera hoy son en el pacto histórico grandes líderes que hacen grandes aportes. Creo que está María José Pizarro, por ejemplo, que es una mujer brillante con mucha proyección en el escenario político nacional. Está Gloria Flores, está Marta Peralta del Partido Maíz. Es decir, hay muchos liderazgos que eso es la fuerza misma del pacto. El pacto histórico en Senado, tanto en Cámara, tiene nuevos liderazgos, unos liderazgos ya consolidados, pero esa es la misma fortaleza del pacto, que hay muchos que pueden asumir en sus escenarios, en comisiones o en plenarias, el liderazgo. No serán igual que Roy, porque cada político, cada liderazgo es completamente diferente a los demás. Pero sin embargo, asumirán ese liderazgo y le aportarán mucho al pacto histórico, al Congreso y al país. Representante Cadavid, ¿qué opina de esas figuras o de esos colegas suyos que menciona el representante Heráclito para reemplazar a Roy Barreras en esa figura de liderazgo que, si bien usted ha cuestionado y ha criticado, sin duda alguna ejerce esa cabeza del pacto histórico? Pues para mí todos o algunos de los mencionados por Heráclito muy malos ejemplos, y no es por simple apreciación política. Hoy tuvimos la oportunidad de ver a Gustavo Bolívar, senador, presidente de la Comisión Tercera del Senado, cerrándole los micrófonos a la oposición, dando órdenes: por favor, le cierran los micrófonos a la oposición. Si esa es la sucesión de Roy, pues qué preocupación. Y los otros mencionados, pero yo además quiero insistir en un tema. Yo hice una distinción muy importante al principio de la conversación. Respeto a la condición de salud, eso es un asunto sobre el cual uno no debe entrar a utilizarlo políticamente. Bueno, ya vamos a restablecer la conexión con el representante Cadavid. ¿Me escuchan ahí? Ahí lo escuchamos, representante. María Camila, retomo diciendo que no puede ser que ahora quieran plantearnos a Roy Barreras como la figura institucional o el modelo a seguir de la política colombiana. Hasta hace apenas unos meses lo estábamos viendo como protagonista de los petrovideos, fraguando conversaciones y planes para destruir la reputación de personas que hoy tienen en el gobierno. Entonces, entiendo la situación que se vive, humanamente la entiendo, pero eso no va a hacernos ahorita entender a nosotros o hacernos pensar a los colombianos que Roy Barreras es constitucional en este país, puesto que eso no es así. Una final y cierro. Sí, representante Cadavid, representante Heráclito, una pregunta final. ¿Cuál es el resumen o el balance que ustedes hacen de la labor de Roy Barreras, lo bueno y lo malo, si cada uno puede resumirle aquí a los televidentes algo bueno y algo malo, representante Heráclito? Yo creo que Roy tiene una característica que es la siguiente: eres un hombre que estudia todos los temas y que tiene en su cabeza el funcionamiento del Congreso como del país. No hay ningún otro hoy en el Senado que sepa tanto del proceso legislativo como Roy Barreras. Y la muestra es el acumulado histórico que ha tenido con respecto a los grandes proyectos, como acuerdos de paz de La Habana, como grandes reformas que hemos hecho en estos pocos meses en el Congreso con el Pacto Histórico. Creo que esa es la fortaleza de Roy Barreras. Algunos le critican que han cambiado de partido.
que ha cambiado en varias ocasiones de partido. Pero recordemos lo que dijo Churchill en sus memorias cuando dijo que Churchill, que cambió de partido, de un partido a otro completamente opuesto al inicial, y Churchill dijo, uno puede cambiar de partido, pero no de principios. Y yo creo que el otro elemento que destacamos de Roy Barreras es que es un hombre que siempre ha luchado por la paz en Colombia. Por eso su movimiento se llama la Fuerza de la Paz. Y es muy importante destacar esto en Roy, que sus principios no los ha cambiado porque ha sido un luchador de la paz. Y en eso ha sido un hombre consecuente con lo que ha planteado en su trayectoria política. Bueno, yo no le entendí ahí la crítica. ¿No hay crítica entonces? Digamos, esa es la crítica que le han hecho. Yo creo que lo hace porque está convencido del proceso de paz en Colombia y ese siempre ha trabajado y ha sido consecuente digamos, la crítica sí ha causado algunas pequeñas peleas, que eso no le conviene a él en el ejercicio como congresista, pero creo que es un gran congresista que va a perder el Parlamento colombiano. Bueno, y al representante Cadavid, entonces, el representante Heráclito dio muchas virtudes, una crítica ahí que uno podría decir es más de otros que de él. A usted le digo entonces, ya nos ha dicho muchas críticas, ¿cuál sería una virtud que le reconocería a Roy Barreras? Pues es que termina siendo una virtud que finaliza en crítica, y es que algo habrá que destacar a una persona que es capaz de sostenerse durante todos los gobiernos adaptándose como un defensor de los mismos, sin importar lo que uno u otro proponga. Yo no sé si eso termine siendo una virtud o una crítica. Y lo deplorable y la crítica es su capacidad, inclusive de difamar como lo ha hecho, de destruir la reputación de personas de las cuales en algún momento se blindó y utilizó para crecer en la vida política. Y yo creo que eso tendría que generarle desconfianza no solamente a los anteriores que sufrieron esta consecuencia, sino también a los presentes y futuros que la van a poder sufrir. No va a ser con ellos. Bueno, son los representantes del Centro Democrático Hernán Cadavid y del Pacto Histórico Heráclito Landines. Gracias por estar con nosotros esta noche en Sala de Prensa. Muchas gracias, María Camila, y a Heráclito un saludo. Y a ustedes, nuestros televidentes, gracias también por acompañarnos hasta aquí. Esta emisión de Sala de Prensa hablando del futuro de Roy Barreras está en este momento en Bruselas representando al Congreso colombiano allí ante el Parlamento Europeo. Sin duda alguna, su salida del Congreso tiene repercusiones políticas. Feliz noche para todos.